Iniciamos programa. Emprende Radio TV. Pues muchas gracias, doctor. Soy Juan Carlos del Castillo. Soy experto en tecnología, telecomunicaciones, monedas electrónicas, inversión extranjera. Me muevo pues mucho también en área de bioseguridad y soy de esos bichos raros que les gusta mucho estar analizando las cosas, observando y obviamente sacando las grandes tendencias del mundo. Totalmente, bueno, de hecho, pues no lo digo yo, ¿no? Lo dice IBM, lo dice el MIT, lo dice pues las grandes corporaciones, que blockchain se va a convertir en la máquina de la verdad. Básicamente es un software que nos permite ir dejando rastros pues muy trazables, que son muy seguros y que precisamente en la estructura de datos pues va a ser una parte esencial de las empresas, ¿no? Entonces, incluso hay una gran diferencia lo que es blockchain y lo que son las monedas electrónicas, dado que pues prácticamente blockchain es la tecnología, el software, y las monedas electrónicas son unas sola aplicaciones. Entonces, incluso en esos niveles, pues hay que entender las grandes diferencias y de ahí la estructuración de que todo el mundo hoy en día se está volcando ante la tecnología. Igual eso no lo digo yo, ustedes lo pueden ver. Y hoy en día grandes corporaciones como Facebook, Twitter, Amazon y todas estas plataformas tecnológicas, Uber, pues ya todos las conocemos. Además operan a nivel global y sabemos que eso es una tendencia del mundo y es algo que ya no se va a detener, ¿no? Y eso es justo lo que yo me dedico a estudiar. Bueno, en principio para mí es pues un gran honor que me hayan invitado. Yo soy, Teo, como te digo, un apasionado de la tecnología y en ese sentido la invitación pues es al primer Congreso Iberoamericano de Desarrollo y Reactivación Económica 2022. ¿Qué quiere decir en términos prácticos para la gente que nos está viendo? Yo prácticamente lo que voy a hacer es les voy a hacer un análisis de lo que viene, las grandes tendencias de particularmente en temas de blockchain, de monedas electrónicas y la gran pregunta, ¿los mexicanos podemos participar? Y yo les puedo decir que yo llevo años participando en el mercado, he hecho empresas a raíz de pues, mi participación en blockchain. Yo fui uno de los que se les llaman early adopters. Soy de estas personas que me metí en la tecnología desde hace muchos años. Traje aquí a México al padre del Internet para que vean que tenemos alcances globales. Él fue, pues es uno de los del Salón de la Fama de Internet y vino aquí a México, lo traje aquí a Los Cabos y organicé un primer evento y está poniendo de relevancia el hecho de decir que sí podemos como mexicanos participar. Hay grandes oportunidades. Vamos a ver cómo el mundo después del coronavirus se volcó a la tecnología. Justo estas sesiones que tenemos ahora pues están cambiando el plano. Hoy las sesiones de Zoom probablemente son más comunes que las sesiones presenciales y eso es lo que yo analizo y pues lo que quiero ayudar es explicarles cómo funciona. Va a haber muchas oportunidades en el mercado para aquellos que empiecen a participar y creen estos pues servicios, productos
que en el futuro se van a poder consumir en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite la tecnología, nos borra las fronteras, ya un mexicano puede competir en China vendiendo lo que quiera, entonces eso es lo que yo les quiero enseñar, ¿no? ¿Cómo se hace? Por ahí me avisa Iván Arroyo, no se oye el entrevistador, yo sí lo escucho, a ver si ahí ya nos escuchamos bien para que no haya problema. A ver, no sé si me escuchen, yo los escucho bien también. Sí, yo también escucho todo perfecto acá en los monitores que tenemos, se escucha todo perfecto. Justo, incluso estos problemas técnicos son algo de lo cual hoy hablamos. Entonces, para que vean cómo ha cambiado el mundo. Ahí ya nos escuchamos, yo creo, me escuchan bien, allá toda la gente que se está conectando, y precisamente es pulir lo que hoy estamos viviendo en cuanto a tecnología, a la exigencia tecnológica de un mundo globalizado, de los empresarios del siglo XXI, pero tecnológicos, y eso es lo que se va a llevar a cabo en este primer congreso iberoamericano que se está llevando a cabo y que se está programando para el día 14 y 15 de octubre allá en Acapulco, Guerrero, ¿cierto, querido hermano? Es correcto, de hecho, pues a mí voy a estar, pues precisamente con mucho gusto explicando estas cosas, hablando de tecnología, invitando a la gente y les pues esas tendencias donde se van a presumar y quién dice que a lo mejor alguno de nuestros asistentes no hace un gran negocio y se convierte en una super plataforma como cualquiera de estas que están, incluso hoy en día yo les puedo decir, podemos estar platicando de metaverso, estamos platicando de la Internet 3, estamos platicando acerca de blockchain, que ya son tendencias. Otra, en el tema de las criptomonedas, pues yo fui uno de los pues me arriesgué y empecé a decir, hice varias predicciones, yo algunos de los que dijo que Bitcoin iba a llegar a $50,000 y llegó, y ahora digo $1,000 y va a llegar. Ahorita todo el mundo está, oye, las criptomonedas están cayendo y todo. No, son solamente ciclos que tienen las monedas electrónicas. Les voy a explicar precisamente cómo son esos ciclos y que pueden hacer mucho dinero. Cantidades que me mantienen pues prácticamente en mi operación diaria y desde hace muchos años las tengo y nunca he tenido problema, ¿no? Por acá nos comenta el querido amigo Iván Arroyo, ya se escucha, también te mandan un saludo Fabián Ávila, dice un enorme gusto verlos, escucharlos, estimados todos. La verdad es que esto es una probadita de lo que se va a llevar, vamos a estar todos los martes de 1 a 5 de la tarde por Emprende Radio TV, dándole las entrevistas a todas las personalidades, a todos los personajes que van a estar dándose cita en este primer congreso iberoamericano allá en Acapulco, Guerrero, el día 14 y 15 de octubre. Para los que nos siguen, para los que nos ven, pues pueden entrar a www.congresoibero.org. Ahí encuentran toda la convocatoria, todas las bases para participar, y la verdad que se viene grande este primer congreso. Yo me espanto, querido hermano, porque digo, este primer congreso ya está enorme, ya está grande, ya está sensacional. Yo no me quiero imaginar el segundo congreso. Y digo, todavía no empezamos el primero y yo ya me estoy imaginando el segundo. Y yo creo que así como vamos en cuanto a tecnología, en cuanto a lo que estamos viviendo en este mundo globalizado, y lo vuelvo a repetir, pues son grandes retos que nos está enfrentando no nomás las enfermedades, sino también las exigencias económicas, políticas y sociales, y todo esto lo vamos a tener solo en 2 días, 14 y 15 de octubre, allá en Acapulco, Guerrero, pues en este primer congreso iberoamericano para la reactivación económica de lo que es nuestro país y también este gran mundo. ¿Qué más me puedes decir, querido hermano, sobre todo lo que vas a estar impactando de manera directa y de manera indirecta con toda la información, con todo lo que hoy se está viviendo a lo largo y ancho de este planeta? Con mucho gusto, mira, yo lo que veo son tendencias globales, ¿no? Y como les decía, veo que estos titanes de la tecnología cada vez tienen más datos de nosotros.
Les puedo decir que el centro de valor del mundo y lo que hace Google, Google y lo que hace Facebook, Facebook, es que tiene una cantidad de información enorme. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los mexicanos? Pues que nosotros casi no le damos valor a eso. O sea, finalmente no nos damos cuenta que la riqueza la tenemos en nuestras bases de datos, en la información que tenemos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, y muchas veces eso lo dejamos como un elemento más de nuestros negocios. Entonces yo creo que si nosotros podemos empezar a enseñarles a la gente que lo que va en el sistema son la distribución y lo que te llega a tu casa y que el usuario final de toda esta tecnología eres tú, nadie más. Realmente Amazon le vende al usuario, Google le vende al usuario, o sea, finalmente de todo el modelo son los usuarios. Y yo lo que quiero que vean es precisamente cómo estas grandes avenidas de tecnología se están dando, cuáles son las tendencias en el mundo, cómo se están insertando personas que cualquier lugar y pudiendo participar en ello. Entonces, básicamente de eso les quiero hablar. Quiero que vean cómo se pueden activar negocios desde México, hacer negocio en el futuro. Yo estoy participando, asesorando a corporaciones en materia de salud, en materia de bolsas de casas de bolsa, en materia de industria convencional, sistemas de logística, en sistemas de pagos financieros, todo, la tecnología se está metiendo en todo. Y lo que les puedo decir es que muchas de las personas de tecnología que ahorita no lo ven como un mercado, créanme, en todo el mundo se está consumiendo. Y les doy un dato muy fácil de salarios. Una persona que puede estar trabajando a distancia desde México, si sabe un de programación como SAP, puede estar ganando entre 60 y $120,000 al año desde la comunidad de su casa. Entonces, para que tengas una idea de cómo se encuentra la vorágine del mercado de tecnología. ¿Por qué? Porque tú te puedes emplear en Estados Unidos ahora, trabajando desde tu casa en México, porque la plataforma te lo permite. Entonces, oportunidades como esa, que es un tema muy simple, real, la cantidad de ingenieros blockchain que se van a consumir en los siguientes años a nivel mundial va a ser muchísima. ¿Cuántos ingenieros blockchain hay? Pues no hay, porque simplemente todavía la gente en los programas educativos no tienes el programa como tal. Entonces, ¿qué oportunidad hay? Pues creemos una universidad que ofrezca programas blockchain y sus ingenieros que salgan van a programar para IBM, para el MIT, para todos estos grandes titanes que tienen grandes proyectos, porque finalmente lo que necesita el mundo es adaptando a estas necesidades de la tecnología. Fíjate que es un gran tema y sobre todo muy integral, como tú lo comentas ahorita. La tecnología ya se está metiendo pues a los impuestos, la tecnología ya se está metiendo a toda la información que procesa una empresa a nivel nacional e internacional, porque también hoy, como tú lo comentas, ya podemos estar haciendo negocios con el otro lado del mundo, digo, porque ahí estamos también con grandes países como es el continente europeo, el continente asiático, que podemos estar trabajando de manera continua y eso nos abre oportunidad tanto a la economía como también a nuestros alcances y obviamente a ser competitivo en este mundo tecnológico. Yo lo veo como un reto más para nosotros que estamos como en ese momento de transición, de cambios, porque digo, yo sé que esto va para más y va muy a pasos agigantados. Hoy lo estamos viendo en cuanto también, yo antes jamás me había imaginado, fíjate, lo vi en televisión en un reportaje, una operación que lo estuvo haciendo a lo mejor un enfermero que tiene conocimientos, pero guiado, o puede ser por un robot, o guiado por una tecnología, pero además está un médico de cabecera del otro lado del mundo. Y eso, la verdad que jamás me imaginé verlo. Hoy agradezco al arquitecto del universo que me ha dejado verlo y que digo, ¿qué más sigue, no? ¿Qué más viene con este mundo tecnológico, querido amigo? Bueno, yo de hecho justo trabajé en un proyecto con un gran laboratorio aquí en México y lo que vamos a ofrecer son servicios de telemedicina con inteligencia artificial. Resulta que, por ejemplo, tu piel tiene elementos como melanomas, ¿no? Que son cáncer en la piel. Y esto, si tú tomas fotografías y una computadora los analiza, te puede ir diciendo qué probabilidad tienes de tener ese cáncer. Y la otra, con un experto humano, como tú lo dices, que puede estar en Monterrey, lo va a analizar
información que la computadora le está dando, pues tú ya puedes detectar que tú tienes un 90% de probabilidades de que es lunarcito que tú te ves en el brazo, sea cáncer. O la otra es, a lo mejor estás viviendo asustado y piensas que lo tienes y la verdad, pues es un enrojecimiento de la piel. Entonces, ese tipo de detalles, hoy en día la tecnología te permite, nosotros lo estamos empaquetando y hay grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque hay muchas bases de datos en el mundo que no conocen los patrones de los mexicanos, porque nosotros tenemos enfermedades muy sui generis. O sea, nosotros, a diferencia de Estados Unidos, tenemos, por ejemplo, más enfermedades estomacales, porque simplemente nosotros comemos más en la calle. Ah, ¿quién está analizando esa data? Pues nadie. Ahora, otro tema muy interesante es los estándares que nosotros recibimos para nuestros exámenes de laboratorio. Pues el laboratorio te dice, oye, pues aquí es tu nivel de colesterol arriba de 200, está mal. Pero si tú haces un estudio sistémico en una sociedad como las del norte del país, que comen carne, es muy probable que sus niveles de colesterol sean más altos, pero tú los comparas con los niveles de colesterol de las personas del sur que comen más granos y por su cocina que están más nutridos hacia aves y otros alimentos. Entonces tú ves esas diferencias y nadie las interpreta. En cambio, en México nosotros no tenemos quien nos haga esas bases de datos especializadas y nos guiamos por la información que nos llega de un país de al lado que a lo mejor de colesterol están así porque simplemente tienen pues un sistema de salud diferente al de nosotros. Ese tipo de situaciones, hay grandes oportunidades de hacerlo. Nosotros ya lo estamos viendo en los laboratorios y obviamente pues vamos a crear bases de datos especializadas. Otra de las grandes preguntas, el factor de protección solar que tú necesitas para tu piel en Baja California Sur, donde yo estoy, o en México, es el mismo, y entonces las cremas que te pones, pues finalmente no deben de ser las mismas. ¿Por qué? Porque se deben de personalizar a las necesidades que cada uno de los lugares está, pero como no venden un producto y no hay nadie de Amazon acá en México que vea esas diferencias, pues no los hacen. O sea, para ellos se vende un solo factor de protección solar que viene en una empresa internacional y personalizando. Entonces, en temas tan sensibles como la salud, viene una dinámica que se llama medicina personalizada y es momento donde también la tecnología, con técnicas de sensores, con técnicas de humedad, con muchas cosas que el factor climático nos afecta, pues simplemente nos va a ayudar a mejorar la salud de nosotros como mexicanos. Fíjate que todo esto yo creo que es en pro de ayudar y servir a toda la humanidad, pero haciendo uso de la tecnología y de todo lo que hoy estamos viviendo. Obviamente hay situaciones que nos han rebasado de manera inmediata, como fue la parte de la educación, la formación académica, las capacitaciones, el poder estar interactuando de manera simultánea con personas que están ahorita, no sé, en Brasil, en Colombia, en Argentina, donde estamos uniendo pues grandes países y obviamente el estar construyendo grandes emporios industriales, económicos y sociales. Yo creo que esto nos ayuda a fortalecer la economía y no nomás la economía, sino también el desarrollo humano. Eso que para nosotros como claustro iberoamericano pues es muy importante. Y esto que se va a dar cita en el primer Congreso Iberoamericano de Desarrollo y Reactivación Económica del 2022, que se llevará a cabo el día 14 y 15 de octubre, recuerden, 14 y 15 de octubre, pues ya falta poco, pero hay que seguirnos preparando, hay que seguir qué tendencias sigue el mundo tecnológico y obviamente con grandes expertos como el que hoy estamos entrevistando. De verdad, a mí me da gusto tenerte aquí, Juan Carlos del Castillo, por todo lo que nos aportas, por todo lo que nos abres un poquito más el panorama de ver y conocer lo que se avecina, lo que podemos estar trabajando ya de manera puntual para que no nos agarren las carreras, como decimos normalmente, y obviamente involucrar a toda la gente que se quiera integrar a este primer congreso. Yo creo que es de suma importancia porque también va a haber grandes conferencistas, va a haber grandes empresarios que vamos a estar haciendo networking, que vamos a estar compartiendo pues algunos tips, algunos proyectos, y esto es para la reactivación económica y desarrollo de este gran país que se llama México. Y obviamente grandes personalidades que se van a dar cita en este gran primer congreso iberoamericano allá en Acapulco.
¿Qué esperamos de este congreso, querido hermano? ¿Qué esperamos de este gran congreso? Mira, yo espero que la gente en principio vea una gran opción de lo que para la reactivación económica, ¿no? Sabemos que las reglas del juego cambiaron, básicamente tenemos un mundo pre-COVID y un mundo post-COVID. Y en este momento yo creo que pues va a entrar una dinámica de mucho darwinismo, ¿no? Y claro en este sentido, porque yo creo que los que mejor nos adaptemos al tema tecnológico, que es un factor muy importante, no quiero decir que sea el único, ¿no? Hablo por mi área, ¿no? Pero yo creo que los que mejor se adapten a la tecnología pronto, tener más oportunidades de salir adelante y de conquistar el mercado. ¿Por qué? Porque ahora la conquistas otra vez por el mercado, es un borrón y cuenta nueva. O sea, el hecho también de que todos estemos en un momento te permite saber que todos estamos partiendo de la misma base. Este congreso lo que es importante es que veamos qué líneas son las oportunidades que para podernos montar antes que nadie. Como bien lo apuntabas, yo creo que la educación es uno de los elementos centrales. Como te decía, el formar a gente, por ejemplo, en materia de blockchain, pues es un elemento, es una tendencia del mundo. ¿Qué va a pasar? Pues que te van a contratar a todos tus ingenieros cuando salgas o antes de que estés saliendo, pues te los van a contratar. Pero no nada más eso. O sea, ¿qué pasa hoy en día con la educación? Les voy a dar una tendencia muy importante. Los humanos vivimos más tiempo. O sea, antes la expectativa de vida andaba sobre los 50, 60 años. Hoy la expectativa de vida anda sobre los 70, 75 años. Y muy pronto la expectativa de vida va a llegar a los 80, 90 y después va a llegar a los 100. Entonces, la gran pregunta es, ¿la educación que te forma desde la base universitaria es suficiente para que tú tengas todo el conocimiento que necesitas en prácticamente el doble de la vida de lo que tenían los humanos convencionales? Te vas a dar cuenta que surge la necesidad de la educación continua. ¿Cómo surge esta necesidad? Como un elemento en el cual te tienes que estar actualizando sobre estas tendencias que están pasando, y si tú eres un contador, pues tienes que ir viendo, como bien apuntabas hace un momento, lo nuevo que saca el SAT y cómo lo vas a utilizar. Si eres una persona de tecnología, pues tienes que ver que ahora ya existen nuevos sistemas operativos y que existen nuevos sistemas de comunicación. Ese tipo de situaciones nos van a llevar a que incluso el modelo de educación y nuestras fuentes de información se tengan que mantener actualizadas. ¿Qué? Pues para que sigas compitiendo, porque tú ahora ya te jubilas 35, pero créanme que en un futuro pues los sistemas de pensiones también están viendo, oye, pues ya no es tan fácil mantenerlos entre los 65 y los 75, pero hay personas que llegan hasta los 85. Entonces ese tipo de análisis que se están haciendo y los cálculos actuariales están a la orden del día para poder determinar la información y cuánto tiene que ser contratado. O sea, créanme que las empresas están metiendo inteligencia artificial y saben que si una persona pasa de cierto número de años trabajando en su empresa, les genera condiciones laborales que presionan a su estructura y se les van a querer ahorrar. Entonces eso no lo va a hacer el director comercial, lo va a hacer una inteligencia artificial que le va a decir, oh, es momento de que corras a Juan Carlos. ¿Por qué? Porque pues ya está llegando un punto donde se puede convertir en un elemento catastrófico para tu compañía porque te va a generar gasto. Y eso, créanme, le van a decir, oye, pues ahora ¿qué tengo que hacer? No, pues tengo que contratar a un joven que acaba de salir de la escuela con perfil, etcétera. Eso está pasando. O sea, yo lo que les quiero decir es, como hay oportunidades, hay amenazas. Yo creo que los primeros que entiendan estas vías son los primeros que van a salir adelante. Y la otra, pues hay que ir previendo situaciones para que si tú estás saliendo de la escuela ahorita sepas que en 40 años hay una inteligencia artificial que está haciendo tu trayectoria y ya vayas viendo antes de que te vayan a correr porque tus cálculos actuariales son costosos, vayas viendo una opción para que es de una manera muy adaptable y que te permite muy bien ese paso que necesariamente tú le estás causando a la empresa. Estos datos yo se los quiero dar para que lo entiendan y vean que el mundo son dos cosas, oportunidades y amenazas. Y eso es lo que quiero que en este congreso pues se lleven de experiencia, ¿no? Obviamente la idea y la palabra última del usuario. Yo simplemente les voy a abrir los ojos. Eso es lo único que voy a hacer y es mi único propósito. Fíjate que lo que viene.
Fíjate que acá nos comenta Carlos Enrique Morales Gómez, dice, gran idea de propuesta por el primer Congreso Iberoamericano de Desarrollo y Reactivación Económica 2022. Enhorabuena. Felicidades y mi agradecimiento por este gran apoyo que brinda al mismo Alarcón Ruiz Juan. Gracias. Y es una gran oferta con valor. Saludos. Y obviamente algo que comenta, ¿no? El abrirnos las oportunidades, porque como lo comentas, querido hermano, tenemos pues amenazas, oportunidades. Tú debes de ver qué oportunidades te ofrece el mundo tecnológico y qué amenazas te oferta el mundo tecnológico, al cual si no nos preparamos, si no nos vamos de manera con educación continua, qué es lo que sigue, con qué me voy a enfrentar, pues puede ser una gran amenaza no nomás para ti, sino para el resto del mundo y tu familia. ¿Por qué? Porque vivimos en un núcleo social que repetimos patrones, y yo creo que hoy es el momento de enfrentar este mundo tecnológico, pero con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, y obviamente soportado por grandes empresarios como es Juan Carlos del Castillo, con gran experiencia, con gran expertise, pero sobre todo con esa gran calidez humana de aportar y servir a este gran mundo que nos está ya comiendo, digamos, de manera rápida. Y eso es lo que a mí me encanta, porque yo creo, y a lo mejor mucha gente se quedó en el pasado diciendo, no, pues nosotros veíamos la del Regreso al Futuro y todas esas muy futuristas, decíamos que nunca iba a llegar eso. ¿Y cuándo íbamos a estar hablando face to face, de teléfono, de una videollamada? Hoy con todas las aplicaciones que están, el hacer pagos, compras en línea y todo esto que nos está ofertando ya el mundo tecnológico. Y por aquí voy a leer los beneficios con los que contará en su participación en este primer Congreso Iberoamericano de Desarrollo y Reactivación Económica del 2022. Oportunidad de presentar sus productos o servicios. Eso es uno. Oportunidad de venta directa con los clientes potenciales, obviamente. Oportunidad de encontrar oportunidades de negocio, de hacer negocio allá mismo con grandes empresarios. También rueda de negocios directas y agendadas. Formar parte de proveedores que promocionen productos y servicios a nivel nacional e internacional. Presencia de expositores, conferencistas y ponentes del claustro doctoral iberoamericano. Derechos humanos, doctorados y conferencias magnas. Networking y branding. Todo esto que se va a llevar a cabo el día 14 y 15 de octubre del 2022 allá en Acapulco, Guerrero. Y ya saben, los que quieran participar tienen que meterse a www.congresoibero.org. Ahí están todas las partes que tú necesitas conocer para saber con quién vas a estar interactuando, con quién vas a estar participando y obviamente con quién pudieras hacer negocio, y si no, pues a lo mejor alguien más pues puede servirle el contacto. Yo creo que esto es muy importante, y más allá de la importancia es sentirnos capacitados por grandes empresarios, grandes ponentes y obviamente grandes conocedores de lo que hoy se está viviendo en cuanto a tecnología. ¿Qué más nos pudieras decir, querido hermano, sobre lo que hoy se está visualizando? Yo sé que dices, puedo predecir a unos 5, 10 años qué se viene para todo este cambio tecnológico. Pues mira, yo lo que observo es, hoy en día la vorágine de las grandes empresas son los datos, ¿no? ¿Y datos de quién? Pues de nosotros, o sea, de los usuarios como tal. Entonces, si yo soy parte de la información, pues creo que yo soy parte de la mina, ¿no? O sea, finalmente, incluso el término propio que nosotros utilizamos se llama minería de datos. Básicamente, minería, pues ¿de dónde la están sacando? Pues tú eres la fuente, o sea, tú eres la fuente de esos datos. ¿Quién otros son fuentes de esos datos? Pues también las empresas, los actores económicos, o sea, todas las personas que estamos ahí somos la fuente de esos datos. Lo importante es que nosotros lo entendamos como mexicanos, y la otra, empecemos a crear organización de la estructura que tenemos nosotros para poderla compartir, y de pues grandes corporaciones nos las puedan comprar. Por ejemplo, hoy yo quisiera saber cuántos doctores especialistas en piel hay,
y si alguno de las personas que están en el me pudiera decir, pues en ese momento ya tienes una información que es valiosa. Ahora, el siguiente elemento es, ya sé que hay 1,000, por decir un número en el país, 1,000 especialistas en piel. De esos 1,000 especialistas, ¿cómo los puedo contactar? Ah, no, pues hay que buscar sus WhatsApp, sus correos electrónicos y todo. Esa es información que para muchos se les hace, es un tema muy complejo, muchas veces en las empresas la tienen. Lo único es que no saben que eso se tiene que conectar a una super base de datos y de ahí tú ya tienes a todos los expertos del país. Ahora, ¿qué sigue con esos datos? Ah, ahora hay que rankearlos. ¿Cuál es el mejor de los? Imagínate que tú tuvieras, y lo puedes ver muy claramente en los cardiólogos, ¿no? Hoy tú una necesidad o una persona tiene una necesidad muy importante porque detectaron que tiene una enfermedad cardíaca muy aguda y tienes que hacer pues prácticamente un procedimiento de emergencia. La primera gran pregunta que tú te haces es ¿quién es el mejor especialista en corazón que me pueda ayudar? Y de repente pues entras a internet y empiezas a buscar y nadie te dice las cosas. Entonces cuando tú tienes esta emergencia crítica, pues empiezas y te vas por el hospital, pero ¿qué pasa si hubiera una plataforma que te lo dijera? El mejor especialista en este tipo de problemas se llama Pedro Pérez y este es su número de contacto. ¿Tú crees que no lo contactarías? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor no te va a dar toda la consulta como tú bien lo apuntabas en telemedicina, porque él a lo mejor vive en Cancún y tú estás en Ciudad de México. Pero ¿qué pasa si puedo conectar con una videoconferencia con él? Le voy a traer todos los análisis que me pida, se los voy a mandar por correo electrónico y entonces en ese momento el que me analice mi problema y que me dé su opinión experta sobre qué es lo que debo yo de hacer, porque yo tengo a mi médico local que me está diciendo algo. Entonces, esto se llama ahora incluso una tecnología de telemedicina que hace años pues iba a ser prácticamente imposible. Tú hubieras tenido que viajar a lo mejor hasta Cancún, donde el doctor viviera hipotéticamente, y la otra, a lo mejor tu condición médica no te permite hacerlo. Pero hoy en día con las herramientas, lo que les puedo decir el coronavirus, y hay estadísticas que lo dicen, el 50% de los doctores que originalmente decían que no iban a ir a telemedicina, hoy es telemedicina. Te dan la consulta por teléfono, te dan la consulta por videollamada, muchas mandas los estudios, ellos te analizan. Entonces quiero que vean cómo los sectores están cambiando, y este es un ejemplo en medicina, pero lo mismo está sucediendo en todo. ¿Cuánta gente ya utiliza las plataformas para comprar en Amazon, en Google, directamente en Mercado Libre, que ya te llega a tu casa? Ahora, eso te permite que tú también, si tienes, eres un productor de chile, pues lo puedas vender desde Yucatán hasta Los Cabos sin ningún problema, conectándote a través de estas plataformas. ¿Qué es lo que viene? Estas grandes oportunidades. Y yo lo que creo es eso, que es como pues prácticamente la vía en la cual podemos explicarles estas grandes reglas. Se convierte, mucha gente dice, oye, pues ¿por qué Silicon Valley es Silicon Valley? ¿No? O sea, esa es la primera gran pregunta, ¿no? Se genera de dólares y es el centro de la innovación del mundo. ¿Qué tiene el Silicon Valley que no tengamos nosotros en México? Y la respuesta es talento humano. O sea, la diferencia que tiene Silicon Valley es que tiene a gran cantidad de la gente que inventa cosas, vive ahí, se acciona ahí, y la otra cosa que les trajeron es a inversionistas. ¿Cuál es la fórmula del Silicon Valley? Pues tú pon a gente de negocios, gente que traiga ideas, tenga dinero, las juntas en una licuadora y las dejas que hagan lo que saben hacer y te sale lo que se llama Facebook. Esa es la receta. Entonces el Congreso, precisamente eso es lo que puede hacer. Vamos haciendo una primera receta de traer a los inversionistas, a la gente que tiene las ideas, a la gente que tiene la estructura financiera, a la gente que tiene la estructura comercial, juntémoslos a todos en un lugar que es el Congreso y veamos qué producto nuevo sale. O sea, eso es finalmente lo que hizo el Silicon Valley. No crean que el Silicon Valley es un lugar donde míticamente llegaron ahí y se hicieron. No, simplemente se sentaron a platicar. Los que tenían dinero ponían el dinero, los que tenían estructura ponían la estructura y los que tenían las ideas. Y la otra, hay riesgo. O sea, en todo esto, finalmente se arriesgaron y los que empezaron a jugar y le metieron a Facebook al principio, compraron una acción de 20 centavos y hoy 10,000. Pues obviamente se hicieron hipermillonarios. Esa es la respuesta. O sea, finalmente la respuesta es pon a gente talentosa en un lugar, pon a gente que tenga recursos en el mismo lugar y hazlos interactuar, te salen productos buenos. Yo creo que eso es lo que puede hacer el Congreso.
Fíjate que es una gran mención que haces. ¿Qué es lo que se viene? Pues se vienen propuestas, se vienen retos, se vienen oportunidades para los empresarios, para los emprendedores, pero sobre todo para el mundo. Más allá de verlo como un obstáculo, es verlo como una oportunidad, pero hay que estar obviamente al nivel de lo que nos está exigiendo el mundo hoy en base a toda la tecnología. Aquí nos dice Raúl Gutiérrez, que le mandamos un saludo, dice: el teletrabajo remoto llegó para quedarse, y recordemos que ya ahora ya está la norma 037 que nos va a llevar y nos va a conducir de cómo tiene que ser o cómo debe de ser el teletrabajo, obviamente para cuidar también los alcances del trabajador en este caso y del empleador, ¿no? Porque también pues hay a veces situaciones que conllevan a pues tomar decisiones un poco drásticas, ¿no? Que es el despido, porque a veces abusan. Pero todo esto nos ofrece el Congreso, el primer Congreso, iberoamericano en desarrollo, y reactivación económica del 2022, que se va a estar llevando el día 14 y 15 de octubre de este gran año para reactivar nuevamente la economía de nuestro país. Yo creo que es momento de unir fuerzas, es momento de unir los talentos, de tomar y hacer esa mezcla en la licuadora de grandes personalidades, grandes personajes que puedan fortalecer lo que hoy estamos viviendo, que es esta gran economía, pues yo digo un poquito desgastada, un poquito maltratada, pero que podemos solucionar nosotros como mexicanos y también como seres humanos, porque no nomás es para los mexicanos, es para todo el mundo. Y este primer congreso yo creo que nos va a dar la fortaleza para visualizar y empezar a tomar decisiones asertivas en qué es lo que sigue para mi empresa, qué es lo que sigue para mí, qué sigue también para adelantarnos o estar un poquito adelantados en el paso de la tecnología, porque al final es salvaguardar la información de nuestros clientes, proveedores en todo el mundo. Y eso es lo que nuestro amigo Juan Carlos nos propone en los blockchains, ¿cierto? Es correcto. Realmente la tecnología blockchain es algo que les digo, se está utilizando cada vez en las empresas, más en las empresas. Y la otra, pues te sirve muy bien para auditar. O sea, finalmente es un proceso que te da mucha certeza en la información que tú quieras pues prácticamente poner como imborrable, porque al día de hoy no se puede borrar. Y otra, te pone estructuras que lo que tú empaquetes en blockchain lo puedes auditar y es público. Obviamente no quiere decir que sea público para que la gente conozca la información, y eso es algo muy importante. ¿Qué quiere decir público en blockchain? Que está encriptado por una llave pues prácticamente tipo bancaria, donde lo que tú ves son códigos, y obviamente el único que tenga la llave, pues o sea, si ves en internet que hay un evento que se guardó con un código, ese evento, ¿qué significa? Pues solamente quien tenga la llave puede prácticamente verificarlo, ¿no? Entonces es lo que se llama hoy las credenciales verificables o los hechos verificables. Tienen que ver con que tú tienes una llave como la que usas en el banco y finalmente te presentas, y quien tenga la llave pues puede ver qué significa ese código, ¿no? Eso es lo que trae la tecnología al mundo. Básicamente es un libro contable de todas las personas que participamos en él. Es un tema muy simple. Todo el mundo dice, oye, es blockchain, siempre me preguntan, tiene que ver con servidores, mucha tecnología y todo. Sí, digo, efectivamente, pero para términos muy prácticos, blockchain significa un libro como esos que tenían los contadores hace tiempo, esas cosas verdes que... ¿Cómo olvidarlo, no? Nosotros, bueno, nos tocó, los jóvenes han de decir, bueno, ¿y qué demonios es eso, no? Pero bueno, antes había unos libros donde los contadores llevaban los registros. Eso es blockchain. La única diferencia que tiene este blockchain es que es algo que tiene computadoras que confirman las transacciones. Les voy a explicar mucho para que lo entiendan. Este libro, que ahora es un software, ya no es un libro, tiene una transacción y te dice, este registro que Juan Carlos hoy depositó un registro genético en mi base de datos, se queda guardado y 10 computadoras, por decir un número, confirman que yo hice ese registro. Y después esas computadoras, ¿dónde están? Simplemente confirman y lo escriben en un bloque y dicen, este bloque, este registro que hizo Juan Carlos, se va a guardar con el número 1, 2, 3, 4. Y eso se publica en la red y cualquiera lo puede revisar.
significa 1, 2, 3, 4, pues quién sabe, ¿no? Pero finalmente, si yo soy editor, puedo entrar y verificar que esa transacción se hizo el día de hoy con mi registro 1, 2, 4. ¿Qué tienes que hacer para hackear esa transacción? Tendrías que entrar y hackear a todas las computadoras en las cuales se reproduce ese 1, 2, 3, 4, que al día de hoy tienes que hacer un sistema del 51%. Es decir, tendrías que hackear el 51% de miles o de millones de computadoras. ¿Se puede? Pues al día de hoy no. Eso es blockchain. Es un libro contable que te permite guardar registros, como lo hacían los antiguos que iban guardando, ¿se acuerdan? Que iban guardando los registros de cuántas vacas había, cuántos pollos, cuántas gallinas. Es totalmente lo mismo, nada más que ahora se propaga por la red y no lo puedes borrar. Eso es blockchain. Abajo tienes la utilización. Si tú quieres ponerle gallinas, pues si quieres poner criptomonedas, le pones criptomonedas. Al registro le puedes poner lo que quieras. Blockchain es solamente un contable. Eso es todo y lo pueden ver en IBM. IBM lo define así mismo, ¿no? Ok, perfecto. Y acá te mandan saludos, dice Armando R. Martínez Pineda. Valioso aporte y seguro que será un excelente congreso. Una muy buena oportunidad de generar esa sinergia que habla el entrevistado, el señor del Castillo. Y Alan Martínez, que se están conectando, y toda la gente que hoy se ha conectado. A mí nada más es decirles y comentarles, es quitarnos paradigmas de que el blockchain, de que las monedas digitales, de que las criptomonedas, es vivirlo, conocerlo y tomar tus propias decisiones. ¿En base a qué? A los expertos, a los conocedores. Y esto lo vamos a vivir en el Congreso. ¿Qué mensaje le darías, querido amigo, a toda la gente que en su momento quisiera estar en el Congreso y que dijera, pues ¿cómo le hago? ¿Qué voy a ver allá? ¿Realmente es para mí o no es para mí? ¿Para quién va dirigido este gran Congreso? Pues mira, yo creo que cualquier persona hoy en día pues de tener la oportunidad de conocer la información. Como les decía, hoy en día la poder. Y yo creo que cualquier persona quiere saber hacia dónde va el mundo, ¿no? Y en mi caso, yo lo que quiero explicarles es cómo funciona una parte de esa tecnología en la cual yo soy. Lo único que quiero compartir con ustedes es que vean qué está pasando, cómo observo yo el mundo desde la tecnología, que tengo años metido y lo interpreto, y voy a tocar un poquito acerca de lo que es el marco legal. No me quiero meter mucho para no polemizar, tengo mis opiniones obviamente también al respecto, y obviamente tengo mis acciones también al respecto. Sin embargo, es muy importante que el tema de tecnología y el tema legal pues van de la mano. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que para un otro tu computadora es obsoleta. Para efectos legales, un año es apenas una legislación nueva en la que tú estás estudiando. Entonces hay una gran discrepancia entre la velocidad a la que se mueve la tecnología y la velocidad a la que se mueven las leyes. Eso lo pueden ver, y yo me senté con el padre del internet y me decía, oye, yo al principio anduve vendiendo el internet y 20 años pasé explicándole a la gente para qué servía. O sea, internet se inventó en los 70s y él andaba buscando inversionistas que le metieran dinero. Imagínate los primeros, o sea, le tocó la puerta a miles de personas en el camino, nadie entendió que era internet. 20 años después viene el boom del .com y todo el mundo, ¡ay, ahora es .com! Y entonces se genera la primera gran ola y todo el mundo quería entrar. Eso mismo es para ahora. O sea, justamente estamos en la quinta generación del internet, que yo llamo el internet del valor, y les quiero explicar por qué estamos en la generación del internet del valor. Gente me dice, oye, ¿y las monedas electrónicas qué onda? Pues déjenme decirles que muchos ven Bitcoin y ya vamos en la cuarta generación de cripto. O sea, mucha gente todavía no ha tenido una criptomoneda y ya nosotros ya va avanzando en lógicas de inteligencia artificial. Ese tipo de cosas, hay gente como yo que la interpreta y se va a explicar. ¿Qué quiero decirles? Pues que vayan al Congreso y les explico qué significa. ¿Qué pretendo yo? Pues que lo conozcan. Los que se quieran subir, que se suban. Los que quieran subir en modo tradicional, pues que se mantengan. Es muy loable porque toda su vida han crecido así. Pero sí les puedo decir una cosa. Hoy hay una gran diferencia. Los nativos digitales y los digitales. Y es una cuestión que también yo no la digo yo, la dice el mundo. Y los nativos digitales tienen otra lógica y el mundo va a ser diferente con los nativos digitales, los migrantes digitales.
Fíjate que es un gran tema, querido hermano, y por acá te mandan saludos. Iván Arroyo dice saludos, Juan Carlos, qué buena explicación. Y pues este tipo de explicaciones las vamos a tener allá en el primer Congreso Internacional de Verdad Iberoamericano. Por ahí vamos a estar el día 14 y 15. ¿Quieres saber más del Congreso? Métete a www.congresoibero.org. Ahí vas a encontrar toda la información que tú requieras para ser parte de este primer congreso. La verdad es que para mí es sensacional ver todo lo que se está haciendo y todo lo que se está interactuando para fortalecer la economía, reactivar la economía, pero sobre todo vivir esta economía, porque yo creo que en algún momento vamos a tener que interactuar, queramos o no, con alguna moneda, criptomoneda, y que decir, ¿sabes qué? ¿Cómo la paso de algo ficticio que no es palpable a algo real, como es el dinero hoy? ¿Y cómo pagamos impuestos de todo eso? Todo esto se viene y lo vamos a estar viviendo en el primer Congreso Iberoamericano allá en Acapulco, Guerrero, el día 14 y 15. Y pues la verdad que ya se acabó el tiempo. Me decían es que es mucho tiempo, 1 hora. Yo digo, es muy poco cuando se habla con grandes expertos, con grandes experiencias, pero sobre todo con gran conocimiento que nos pueden compartir. Y esto es lo que buscamos en el primer Congreso Iberoamericano, que se va a estar llevando a cabo el día 14 y 15 de octubre allá en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en ese gran estado. Y la verdad que lo vamos a vivir al máximo con grandes experiencias. Así es que, pues a mí me dio gusto tenerte, querido hermano Juan Carlos del Castillo, ser el primero en este martes de entrevistas, martes de congreso, y la verdad yo me dejo así como que todavía nos falta mucho que conocer, saber, pero sobre todo de que nos lleves y que nos des la explicación como hoy nos acabas de dar esta gran explicación. ¿Algo que quieras comentarle a la gente que se conectó y que estuvo con nosotros? Básicamente yo ahora sí voy a cerrar con las criptos porque me encanta. Yo empecé en las criptos hace muchos años, lancé mi criptomoneda y he estado... Y una de las cosas que les quiero compartir, un secreto, es que yo estuve en el Banco de México y casi me... Les quiero decir que fueron agresivos, pero sí les puedo decir que en su momento me dijeron, pues salte de aquí muchacho, que no es necesario que vengas a traer tus cosas. Como ya me había pasado en algunas otras ocasiones, en pues, varios lugares que fui y visité. Años después, y me dio mucho gusto ver que el Banco Nacional de Pagos, justamente en su summit de innovación que acaba de ser hace un par de meses, pues ver a Chris Hart, a Agustín Carstens y a todos los grandes banqueros diciendo el futuro del mundo es las CBDCs, Central Bank Digital Currencies, que básicamente van a ser el dinero del futuro y que se basan en la tecnología que yo alguna vez ya les había platicado. Entonces, créanme que yo ya fui a esos lugares, en su momento se los dije que esa era una tecnología que no se podía detener y que iba avanzando, y finalmente en su momento pues fue una relación muy ríspida, y ahora pues creo que precisamente lo que decías de que el dinero, créanme que ya el euro dijeron que se va a digital, y va a ser en los siguientes 5 años, vamos a ver un euro digital que va a ser igualito a la estructura, digamos, en filosofía que tiene una criptomoneda. Y entonces créanme que eso que nos veían al principio como incluso hasta medio delincuentes, hoy en día los gobiernos, pues no está tan mal el modelo. O sea, fíjate que sí es más seguro que las wallets, y me encantó ver a los banqueros hablando de experiencia de usuario, hablando de confianza, hablando de inteligencia artificial, cosa que nosotros ya le habíamos dicho. O sea, yo fui uno de esos, que fui y me senté y les dije, oye, pues esto va a pasar. Y me dijeron, ¿estás loco? El sistema central nunca se va a ir para allá. Y ahora me encanta sentarme y decirles, ¿qué hubole? Así nada más acuérdate que yo y te lo dije, y me encanta hacerlo, y créeme, yo soy alguien que me fascina el debate, me fascina sentarme todos y que me avienten toda la carne al asador, y como bien me fue en el Banco de México, esa vez que estuve con varios de los directores, no voy a decir nombres, no balconear a nadie, pero a dicho de ellos fue como un round de Mike Tyson contra un peso pluma. Resulta que el peso regresó unos años después y les dice, ¿qué hubo? Aquí está lo que tanto me dijeron, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ese soy el tipo de persona que yo hago sus análisis, me encanta compartirlos, me encanta decirle a dónde van, y no tengo empacho en sentarme y debatir económicamente hablando en términos
de cualquier índole del dinero, y la otra, pues el día que dar un round conmigo, estoy listo para echarme un debate, y si me quieren poner en una mesa, adelante, me encanta la idea, y vamos a subirnos al round de las ideas éticas y vamos viendo hacia dónde va el mundo, ¿no? También me encanta hacerlo. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Y por acá el último saludo es para Salomón Horta Vargas, dice felicidades por el evento, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por ser parte de esta primera entrevista, que vamos a estar todos los martes de la 1 a las 5, dependiendo nuestros horarios y obviamente nuestros invitados. Y pues ya siendo las 13:55 horas, agradecido contigo, querido hermano Juan Carlos del Castillo, y con toda la información que nos has proporcionado, que vamos a vivir Dios mediante allá en el primer Congreso Iberoamericano el día 14 y 15 de octubre. Si quieres mayores informaciones, mayor información sobre todo lo que se va a estar viviendo en este primer congreso, visítanos en www.congresoibero.org. Ahí está toda la información. Y agradecido, y de verdad muchas gracias por todo, muchas gracias al arquitecto del universo por todo esto, y pues nos estamos viendo en la próxima, querido hermano, y pues ahí estamos. Estamos listos y gracias al arquitecto. Muchas gracias a todos los que nos siguen y nos vemos por allá.